Bienvenidos a una emisión más de esto que es Hablemos de Cómics. En este episodio vamos a hablar de aquel icónico personaje de DC Comics que tiene 81 años de haber aparecido justamente en el año 1939 y el domingo pasado se cumplieron estos 81 años. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar con esta pequeña reseña histórica sobre Batman. Comenzamos. Muy bien, de fondo tenemos a Metallica con algunas de sus imprescindibles porque creo que Batman amerita Metallica. Entonces vamos a comenzar. Bueno, no sé ustedes, pero creo que la mayoría de nosotros, por lo menos Batman está dentro de los superhéroes favoritos que tenemos dentro de nuestra lista. En mi caso, es medio teto, mi superhéroe favorito es Green Lantern, pero discúlpeme, es el superhéroe que más me gusta. Batman entra también, a Batman le tengo un cariño especial, aunque últimamente he visto que Batman está de moda y eso la verdad no me gusta mucho porque empiezan a sacar un montón de cosas que en lo personal no se me hacen pues de repente muy padres, desde juguetes, que hay juguetes que están bien chafas, historias en cómics con tal y de vendernos que es Batman, o inclusive películas. De una vez les digo que yo no soy uno de estos que esté emocionado por la película que protagonizará Robert Pattinson, el de Crepúsculo. Hay quienes ya me han dicho, dale chance. La gente no creía en Heath Ledger al inicio cuando le dijeron que iba a interpretar al Joker. Sí, en efecto, cabe esa posibilidad, pero yo no coincido. Aborrezco por completo este actor, se me hace de los peores actores en la industria. En algún momento hablaremos de él en el otro podcast que tenemos, que hago con Dani, que se llama Hablemos de Cine. Entonces se los recomiendo, ojalá y se puedan suscribir. Estamos en Spotify y ese sí está en Apple Podcasts. Entonces se los recomiendo bastante. Entonces vamos a comenzar con este homenaje, más que reseña histórica, como decía yo al inicio. Es un homenaje realmente a uno de los superhéroes que ha marcado la cultura popular. Hay técnicamente dos superhéroes que podríamos ir a cualquier parte del mundo y si llevaras una playera cualquiera lo reconocería. Uno es Superman y el otro es Batman. Creo que también el Hombre Araña podría entrar ahí, pero creo que estos dos son por lo menos los más reconocidos. Una playera de cualquiera de ellos que todos hemos tenido, siempre reconocida en cualquier parte del mundo. Y bueno, hay un dato interesante. Si ustedes revisan el cómic de Detective Comics, en la portada del número 27, que es donde aparece por primera vez Batman, tiene la fecha en la parte de arriba, al lado derecho, que mayo 1939. Este es un dato muy interesante, ¿por qué? Porque en aquella entonces, y todavía se sigue estilando hasta el día de hoy, es una manera de identificarlos. Esto se hacía muchísimo cuando el principal punto de venta no era en las tiendas especializadas en cómics, sino era en los kioscos, los puestos de periódicos en las esquinas en Estados Unidos, o cuando se vendían inclusive en las farmacias. Le ponían esa fecha y era impreso 2 o 4 meses de anticipación para darles a los cómics, en este caso al cómic, una vida útil más larga. Entonces ese es un pequeño detalle. Si ustedes revisan la mayoría de los cómics que tengan en idioma inglés, tú lo compraste en enero, viene con fecha de marzo, ¿ok? Eso ya en realidad ya no importa, porque pues ahora el que tiene una tienda de cómics y los compra, pues no se los puede devolver al distribuidor Diamond, así se llama el distribuidor. Entonces pues, no pasa nada. Antes sí se le podían devolver al distribuidor, y por eso tenían esas fechas. Entonces bueno, era como que el tiempo máximo que se les daba para poderlos vender. Ese es un dato muy curioso. Por eso mucha gente no hace caso a estas publicaciones que se hacen en esta fecha, sino que todo el mundo se va a la fecha de mayo que tiene, y que es cuando realmente se empiezan a sacar más cosas. Pero si nosotros somos fans de Hueso Colorado, sabremos esto precisamente. ¿Qué otra cosa es curiosa dentro de esta portada de Detective Comics que vemos al inicio? Bueno, hay un dato bien interesante. ¿Quién es el creador de Batman? Y la mayoría de las personas, cuando se les pregunta esto, te dicen, pues obviamente Bob Kane, ¿no? O sea, obviamente me refiero a las personas que somos fanáticos de los cómics. Entonces todos pensamos en Bob Kane. Pero
últimamente con el internet, y digo últimamente en los últimos 10 años, se ha vuelto muy popular los foros de debate en donde se habla muchísimo de que en realidad el verdadero creador de Batman o del concepto de Batman estético que nosotros conocemos es Bill Finger, y eso es real. Lo que pasa es que Bill Finger pues nunca ha figurado por un tema de derechos de autor, o sea, ha figurado en otras cosas muy pequeñas, pero en realidad al que se le da el mayor mérito de esto es a Bob Kane. Un dato chistoso es que Bob Kane creó a este personaje denominado Batman a partir de ver el éxito que llegó a tener este personaje llamado Superman. Entonces digamos que él tuvo la idea de hacer este personaje, que pudiera competir en ventas, porque pues él también publicaba para la misma empresa, aunque bajo otro nombre. Este es Detective Comics. Superman aparece bajo el sello de Action Comics. Entonces, bueno, otro dato curioso es que la portada original que tenía este primer número de Batman, del número 27, hay un boceto original de Bob Kane en donde Batman usaba un traje rojo, un calzón negro, su cinturón clásico amarillo, era rubio, utilizaba un antifaz y en lugar de tener una capa, por lo que entiendo, tenía unas alas. Ok, obviamente si haces el comparativo entre esta imagen y la icónica imagen de la primera aparición de Batman, pues mil veces creo que la mayoría nos quedamos con la versión de Batman en donde tiene la capucha, tiene una capa. Bruce Wayne no es rubio, sino que es una persona es blanca, de cabello oscuro y de ojo azul, o creo que eso se va tomando a lo largo de las historias porque aquí no se podían dibujar muy bien los ojos. Entonces ese es como que un dato importante. ¿Qué otra cosa? Bueno, el nombre. El nombre con el cual Bob Kane originalmente crea al personaje de Batman no es Batman, es The Batman, ¿ok? El hombre murciélago, técnicamente así era conocido, el hombre murciélago. Sin embargo, por una resignificación que tiene a lo largo de la historia, ya no se le conoce como The Batman, se le conoce como Batman. Sí, como si ese fuera un nombre propio. La película que les decía yo al inicio de este programa, que es donde va a salir este actor Robert Pattinson, se va a llamar The Batman, ¿ok? Y técnicamente, por lo que he estado leyendo, que siguen siendo especulaciones y que no me fío mucho de ellas, va a estar basada en los primeros años de este personaje. En realidad, les digo, yo no le estoy prestando mucha atención. Entonces, si no han tenido la oportunidad de leer el Detective Comics número 27 de marzo del 39, en realidad no es nada para sorprenderse en estos tiempos donde la literatura del cómic es muy diferente a la de esa época. En realidad, si mal no recuerdo, son 4 páginas. Son 4 páginas en donde nos cuentan, en el caso del sindicato químico, una historia donde la policía creo que si mal no recuerdo, no mencionan la ciudad, si mal no recuerdo. Nos cuentan la historia de la policía tratando de ver quién está asesinando a 3. Están intentando asesinar a los miembros de una empresa. ¿Y por qué los están asesinando? En una plática que tiene el comisionado Gordon, que es la primera aparición del comisionado Gordon con su gran amigo Bruce Wayne, se da la noticia de que acaban de matar a una persona. Y bueno, de ahí en adelante, en estas páginas que le prosiguen, vemos cómo la policía trata de hallar al dichoso asesino. Al enterarse de esto, Bruce Wayne, que andaba ahí de metiche con la policía, decide tomar cartas en el asunto y vemos por primera vez a Batman. Batman, que nos muestra sus primeras habilidades de detective, que si tú analizas realmente esta primera historia, pues no es así como que digas, wow, no, super detective. Pero bueno, recordemos que los años 30, principios del 40, pues son una época totalmente diferente a la de ahora. La narrativa de los cómics era muy sencilla porque iba dirigida casi siempre a jóvenes y adolescentes. Y entonces, pues Batman resuelve este misterio de una manera muy sencilla. Y al final de ese no es un spoiler, al final de nos enteramos que Bruce Wayne es Batman. ¡Pum! Así es como empieza. Esa es la primera gran historia de Batman. La verdad es que como valor
narrativo realmente no tiene mucho, en realidad es más bien el valor que tiene la historia como la primera aparición de este icónico superhéroe que marcaría prácticamente fuertemente la década del 80, el 90, los 2000 y actualmente el 2010. Entonces, yo considero que esa es la primera gran historia de Batman, aunque en realidad les vuelvo a repetir, no es una gran historia, pero tiene el valor histórico de ser la primera aparición de Batman. Homenajes a esta portada ha habido muchísimos, muchísimos. Creo que uno de los últimos que se hizo a esta portada, o sea, bien hecho, sobre todo eso bien hecho, es el que hace Greg Capullo en la portada especial de la New York Comic Con. No recuerdo exactamente de qué año, tiene que ser entre el 2011 y el 2015, 16, que es cuando termina el run de Snyder y Capullo, y hay una portada homenaje. La verdad es que vale mucho la pena. Esa portada debe ser del arco de año cero, Zero Year en inglés. Y la verdad es que vale muchísimo la pena. La portada es un poquito difícil de conseguir porque como son portadas de estas de ¿cómo se llama? De edición de Comic Con, pues en realidad no hay tantas. Pero bueno, vale muchísimo la pena que le echen un ojito. Es un arte muy muy bien desarrollado por parte de Greg Capullo, de quien estaremos hablando en algún otro programa, porque Greg Capullo merece un capítulo aparte como dibujante. Muy bien, ya que vimos eso, normalmente por estas fechas y de aquí a mayo vamos a ver que muchísima gente saca su top 10, su top 5 de las mejores historias de Batman. Yo no voy a hacer la excepción, no voy a ir en contra de. Y les voy a compartir algunas de las historias que a mí me gustan. Hay historias que de Batman que hay gente que las considera un clásico. Me parece que sí, son un clásico, pero a mí no me gustan. Y esto también es cuestión de gustos. Y recordemos que los gustos son como la cola, cada quien tiene una propia, ¿no? Entonces eso es muy importante de marcar. A ver, vamos a ver, ¿por dónde voy a empezar? Ya sé por dónde voy a empezar. Voy a empezar por la primera historia de Batman que yo leí. Esta historia la leí cuando estaba yo muy chico, la leí en idioma español, apareció en México en compilados de Grupo Editorial Vid, la editorial que ya no existe y que hacía un grandioso trabajo y que realmente lo hacía por amor a los cómics, no lo hacía realmente tanto por el negocio. Voy a hablar precisamente de La caída del murciélago o Nightfall. Esa fue la primera gran historia de Batman que yo leí. Estaría increíble que me dijeran, puede ser en mensaje de audio a través de esta plataforma o donde me estés escuchando, seguramente en Spotify, que me dijeras cuál fue la primera historia con la cual ustedes conocieron a Batman y se fueron adentrando al mundo de Batman. Les pongo un poco el contexto. Esta historia de Batman aparece justamente unos años después de la primera película de Tim Burton. Y creo que ya había salido la segunda película de Tim Burton, Batman y Batman Returns. Obviamente veníamos con todo este rollo de la Batimanía. Los que sean de mi rodada sabrán que el rollo de la Batimanía estuvo muy cabrón porque hubo hasta canciones de Batman. En cualquier lugar que fueras había rollos de estos de Batman. Yo recuerdo, soy de la ciudad de Puebla, recuerdo que fui a ver esta película a un cine que estaba en la colonia El Mirador. En ese entonces, Organización Ramírez todavía se llamaban, no eran Cinépolis, eran multicinemas, eran multicinemas. Este cine no era de multicinemas y fui a la premier, si mal no recuerdo, y no me acuerdo si era de Batman Returns o de Batman 1. A lo mejor fue Batman Returns. Y como me acuerdo que tenían puesta una batiseñal, agarraron uno de estos, como el de Gordon de la batiseñal y le pusieron ahí un dibujo de un murciélago medio mal hecho y lo estaban proyectando y se veía increíble, ¿no? Entonces, bueno, de ahí me surgió un poco la batimanía. También recordemos que es una época en la cual previamente Superman había muerto. Lógicamente el boom de los cómics de esa época, concretamente en México, fue muy fuerte, en Estados Unidos también. Entonces a mí me tocó esta historia. ¿Qué es lo increíble de esta historia? Si nunca la has leído, la verdad te estás perdiendo de una de las historias en donde por primera vez vemos a Batman perder. Y digo por primera vez porque en realidad es el primer gran golpe mediático en donde Batman pierde. ¿Ok? Nos presentan un personaje llamado Bane, porque claramente si íbamos a matar, si íbamos a hacer perder a Batman, que Batman nunca pierde, necesitaba un verdadero villano, un villano con la fortaleza mental y la fortaleza física de ser superior a Batman. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos? Esta historia está dividida en varias partes. Broken Bat, o la caída, o el murciélago roto. ¿Quién manda en la noche? La cruzada del murciélago.
este, la caída del caballero, Knight's End, es que no sé exactamente cuál sería la traducción, y Prodigal, pero Prodigal ya no lo metería yo tanto en esto, son cuatro o cinco partes en total, y corre a partir del número 492 de Batman al 510, intercalado con Detective Comics, que va del 659 al 677. También durante varios números en Shadow of the Bat, que ese cómic es un cómic aparte. También le voy a dedicar un programa especial porque toda esa serie de Grant, de Alan Grant, es buenísima, buenísima. Yo creo que es uno de esos cómics olvidados que la verdad vale muchísimo la pena. Desde el dibujo y los argumentos que tiene es muy, a mi juicio, es muy gore. Es muy sangriento y además no tiene tantos pelos en la lengua, ¿ok? También en ese entonces salió un volumen de Catwoman y esta historia corre del número 6 al 7 y el 12 al 13. También aparece Justice League Task Force, que es un cómic, corren los números 5 y 6 y que de verdad para el olvido. Batman Legends of the Dark Knight 59 al 63, que son algunos tie-ins interesantes. Hay una historia por ahí de... no, perdón, ese es de Showcase, ya me acordé. Robin del 7 al 9, es creo que la primera serie de Robin en donde Tim Drake toma el manto de Robin. Showcase, este es el que les decía yo, Showcase 93, 7 y 8, que es la historia de Harvey Dent. Es una historia de Harvey Dent increíble. Showcase 94, que es el número 10, y previo a esto estuvieron estas historias buenísimas que era Batman, la espada de Azrael, donde nos presentan a Jean-Paul Valley, que va a ser el sucesor de Batman como Batman, básicamente, de Bruce Wayne como Batman, mejor dicho. Y también la historia de La venganza de Bane o Vengeance of Bane, en donde nos presentan los orígenes de este personaje. Entonces, como podrán ver, es una historia bastante larga. La primera versión que sacó de ese cómics en compilado eran 3 volúmenes. En la actualidad creo que lo dividió en 4 o 5 volúmenes. La verdad no entendí como por qué. Yo creo que por un tema de ventas básicamente. Pero creo que con los 3 volúmenes gordos de pasta blanda estábamos más que cubiertos. ¿Qué tiene esta historia y por qué en lo personal a mí me atrapó? Porque es una historia en donde vemos a Batman llevado al extremo. Un Batman que está enfermo. Obviamente esto requiere una explicación. Viene un poco mal de situaciones que le habían pasado previamente. Un encuentro con el Acertijo. Un encuentro con otro personaje con un traje como de púas que le metió una madrina a Batman. La sobrecarga, así que la sobrecarga de trabajo de ser superhéroe. Todo esto le va pasando factura. Y además Bane libera a los locos del asilo Arkham. Y pues le va tendiendo una trampa en la cual Batman cae redondito por su afán de querer ser prácticamente todo y no exponer a Robin. Y pues Batman acaba cayendo. De ahí lo interesante está en ver cómo Jean-Paul Valley, el que toma el manto del murciélago, enloquece. La historia de Jean-Paul Valley también es muy interesante. Cómo enloquece y cómo, bueno, primero cómo derrota a Bane, luego cómo va enloqueciendo con el manto del murciélago hasta que es irremediable, hay que quitarlo de ahí. Y posteriormente vemos el regreso de Batman, de un Batman que no está convencido de ser Batman y que necesita más tiempo, cediéndole por primera vez el manto del murciélago a Nightwing, es decir, a Richard Grayson o Dick Grayson. Ricardo Tapia, como lo conocemos en español, que no entiende por qué carajos hacen eso de traducir los nombres. Alguna vez le preguntaba yo a alguien del medio de los cómics, oye, ¿por qué carajos en la serie de Batman de los 60s le pusieron Bruno Díaz? Entiendo que el Bruce se traduce según esto como Bruno, aunque los nombres no se traducen en realidad. Y me decía que el apellido de Díaz se puso porque en ese entonces en México el apellido Díaz era ¿cómo se dice? Asociado con familias ricas del país. Es una idiotez, ¿no? En toda la extensión de la palabra, pero bueno. Entonces, esta es una gran historia, se la recomiendo muchísimo. Si están interesados en saber de qué va para animarse a comprarla, les recomiendo que se den una vuelta por el canal de Billions TV. Entren a la página, entren a la tienda que es billionscomics.shop y van a encontrar Billions TV. Ahí van a encontrar la caída del murciélago. Y van a encontrar el video de Quién manda en la noche, que son los que llevamos cubiertos hasta ahorita. Estamos trabajando, al momento que estamos grabando este episodio de podcast, estamos grabando en las siguientes narraciones. Hay gente que nos pregunta, ¿por qué los narran? ¿Arruinan los cómics a los demás? ¿No obligas a que la gente lea? No, en realidad lo que hago es interesarte, porque hay un chingo de historias de todos los superhéroes
que muchas veces no conoces y a lo mejor, mira, vi este canal, me llamó la atención. Obviamente yo no cubro todos los detalles, ¿verdad? Cubro lo esencial de la historia para que te des una idea y te animes a comprarla. Recuerda que este programa es patrocinado por www.billionscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Si no lo tenemos, que hasta yo recuerdo, creo que sí lo tenemos en existencia en este momento. Si no lo tenemos, nos dices si lo podemos buscar para ti, siempre buscando la mejor opción, ya sea una pasta blanda, en grapas también. Yo es lo que más recomiendo, colección en grapas, porque al final del día eso no va a perder tanto su valor como el TPB o como el hardcover, que está también padre. Pero ya depende, ¿no? Cada quien como lo quiera coleccionar. Vamos con otra historia que a mí me marcó muchísimo cuando estaba yo bien chavo. Batman contra Depredador. Y sí, aunque no lo quieran creer, esta madre existe. Y no es uno de esos crossovers piteros que se les ocurría hacer en esas épocas. No. La verdad es que es un crossover que hizo DC Comics y Dark Horse en 1991. Obviamente aquí salió publicado, si mal no recuerdo, en el 93 por parte también de Grupo Editorial Vid. Y la verdad es que es una historia tremenda. Si decíamos que La caída del murciélago nos presentaba un Batman derrotado y su regreso, que eso era lo interesante, en esta vemos algo que nunca habíamos visto en Batman. Vemos a un Batman derrotado y además de derrotado, un Batman a puño limpio. ¿Ok? O sea, un Batman a puño limpio. Eso yo creo que es de las cosas más rescatables. ¿Quién es el escritor de esta historia? Dave Gibbons. Y pues Dave Gibbons pues, es toda una leyenda en el mundo del cómic. El dibujante es Andy Kubert, también otra leyenda viviente en el cómic. Aquí por primera vez vemos una armadura de Batman, un batitraje prácticamente imposible de perforar y con el cual le hace frente a Depredador. De hecho, para los que se acuerden, pues esta idea de Depredador es originalmente una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger y el negrito que sale en la película de Rocky 1, Rocky 2 y Rocky 3. No me acuerdo exactamente del nombre del personaje, que era un jugador, bueno, del actor, que era fue actor después de haber sido un jugador del NFL. Y lo que vemos aquí, increíble. La pelea en la Baticueva. Batman enfrentándose a un villano fuerza bruta, pero además un cazador en toda la extensión de la palabra. Les voy a decir algo sin temor así como de equivocarme. Creo que esta historia tiene un fuerte paralelismo con La última casa de Kraven, que es un arco de The Amazing Spider-Man, porque estamos viendo a un cazador y a una presa. En ambos casos, Spider-Man y Batman primero son reactivos y posteriormente se vuelven, ¿cómo se diría? Se vuelven los cazadores, ¿no? Eso está muy interesante. Esta es una historia también buenísima. También la pueden encontrar aquí con nosotros en billionscomics.shop y la verdad es que de verdad en la versión grapa en idioma original, que es inglés, la puedes encontrar con portadas diferentes. Hay algunas portadas que, si mal no recuerdo, son ensamblables. Creo que la portada 1 viene en 3 portadas diferentes, si mal no recuerdo, una onda así, pero están muy padres. La verdad, les recomiendo muchísimo esta historia, vale muchísimo la pena. Ok, voy a ver cómo voy en tiempo. Voy excelente. De aquí voy a dar el brinco a una historia muchísimo más actual. Y digo muchísimo más actual porque pertenece al universo de los Nuevos 52. Es una historia escrita por Scott Snyder y dibujada en esencia por Greg Capullo. Me voy a la historia central, no a los tie-ins. Los tie-ins también son interesantes, pero creo que la historia central es lo que definitivamente a mí me encantó sobre Batman. Fue lo que me hizo regresar en algún momento otra vez a leer cómics y volverlos a comprar. Estamos hablando de Batman Muerte en la Familia o Death of the Family. No lo confundan con Death in the Family, que es una historia de los finales de los 80, principios de los 90, donde muere el segundo Robin, que es Jason Todd. No. Esta es una historia diferente. Esta es una historia que plantea el regreso del Joker después de su aparición en Detective Comics número 1 de los Nuevos 52, donde
donde se corta, bueno, no se corta, le cortan el rostro y desaparece del asilo Arkham. Y un año después regresa por su máscara y regresa para contarnos una comedia, ¿sí? Porque la segunda parte de esta historia, después es una tragedia. Eso es muy interesante. Cuando abordemos en otro programa de estos el run de Scott Snyder y hagamos un análisis de lo que vimos ahí, puta, está increíble. En esta historia, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Batman llevado al extremo, Batman rememorando algunos de los hechos más importantes en su relación, una relación muy macabra con el Joker, y donde vemos que el Joker está tratando de hacerlo más fuerte. ¿Cómo? Quitándole sus anclas, diría yo, como Lois Lane, ¿no? Decía yo en el otro programa con Superman, quitándole sus anclas y dejando ver que Batman sin los Robins, sin Alfred, podría ser muchísimo más, podría ser todavía más oscuro y tener una relación más divertida desde el punto de vista del Joker, es decir, más torcido, con él precisamente y con todos sus villanos. La verdad es que la historia es buenísima, son 5 o 6 números si mal no recuerdo. En idioma inglés, obviamente en grapa, y les digo lo mismo, en grapa vale muchísimo la pena coleccionar. Hay otras versiones que vienen en TPB, que es pasta blanda, o en hardcover. De hecho, nosotros tuvimos, ya se vendieron esas que teníamos, las cajas que venían con una máscara que es la cara del Joker. Estaba bastante padre, había gente que me decía que estaba horrible. A mí en lo personal pues se me hacía una máscara convencional, pero padre, como para irte a un Halloween. Creo que eso ayudaba muchísimo a la venta de ese. Ese venía con un TPB. También está la versión hardcover. De hecho, si mal no recuerdo, esos números venían en una portada especial donde venía la portada y encima venía una máscara del Joker y los números de Batgirl, Red Hood and the Outlaws, Batman and Robin, Nightwing. ¿Qué otro venía? Teen Titans, Detective Comics y Batman, Catwoman también. Esas 8 portadas venían con la cara de cada uno de los héroes. Prácticamente la mitad de la cara en toda la portada, todas dibujadas por Capullo, y encima venía la máscara del Joker. Increíble, increíble. Pero la verdad es una gran historia. Los tie-ins, les digo, o sea, valen la pena, aunque yo me centraría más en la historia de Muerte en la Familia. Se las recomiendo muchísimo. A ver, vamos por otra historia. Híjole, esta historia también, no sé, me genera sentimientos encontrados. Recientemente en el programa de Hablemos de Cine, Dan y yo cubrimos la película de The Killing Joke. Junto con Superman Red Son. Ojalá y se puedan dar una vuelta por ese podcast, porque de verdad nos está quedando muy padre, no es por nada. Y bueno, hay diferencias con la película, por supuesto. La película tuvieron que meterle algunos elementos ahí de relleno en esta película animada, porque si no, creo que no iban a cubrir por completo el tiempo mínimo que se les pedía. Más allá de eso, vamos a hablar del cómic. Escrito por Alan Moore y dibujado por Brian Boland. A mí el dibujo de Brian Boland es una de las cosas que me da bola, porque Brian Boland no me gusta. Habrá gente que me diga que naco no le gusta. No, pues güey, me vale madres. Ese tipo de dibujo a mí no me gusta. Y The Killing Joke, decía yo en ese episodio de Hablemos de Cine, y lo retomo ahorita, es un título tan chingón, pero tan chingón, porque a final de cuentas lo que hace es que a la hora de traducirlo, lo puedes traducir como la broma asesina. También lo puedes traducir como la broma que mata, o la broma mortal, la broma macabra. O sea, tiene una polisemia de significados bien interesantes que hacen que, cuando llegas al final del cómic, realmente te pongas a dudar un poco, con aquella polémica declaración que en una entrevista dijo Grant Morrison, otro gran escritor de cómics, que decía que en realidad no entendimos el final. Que en realidad no lo entendimos. No voy a hablar del final porque me gustaría que quienes no lo han leído no pierdan esta experiencia. Una vez que lo lean, les sugiero que busquen esa entrevista de Grant Morrison en donde dice que no entendimos el final, que en realidad lo que pasó ahí fue, ¿ok? Digo, a lo mejor hay muchos, ya sabes, ¿no? Súper expertos en el tema del cómic, que antes les voy a decir, ustedes ya saben de qué estoy hablando. Chéquenlo otra vez porque está bien padre eso. Para los que no lo conocen, esta es una nueva experiencia y no se las voy a robar, chéquenlo. ¿De qué va The Killing Joke? Originalmente fue una novela gráfica pensada
fuera del universo de Batman, pero fue tal el éxito que tuvo que tuvieron que meter los sucesos aquí acontecidos dentro de la continuidad. Una de las cosas que pasa acá, que eso no es un spoiler, es que Batgirl queda inválida. Es una historia donde muchos dicen que es la historia definitiva de Batman. Para mí no, para mí es una buena historia, nada más. En donde vemos otra vez al Joker como villano central y tratando de llevar a Batman una vez más al extremo a través de uno de sus personajes icónicos, un James Gordon y su familia. Un Batman en donde aquí se plantea qué debe de hacer con el Joker, porque han llegado al límite prácticamente de todas, prácticamente vamos a decirlo así, sus aventuras, y él ya no puede hacer nada más. Debe de tomar una determinación. The Killing Joke también plantea algo muy interesante que creo yo que fue algo que intentaron hacer en la película que no me gustó de Joker. Si quieren saber por qué no me gustó, los vuelvo a invitar a que se den una vuelta por el programa de Hablemos de Cine. Lo pueden encontrar en Spotify. Perdón por tantos anuncios, pero pues es que ahí está mi explicación de por qué no me gustó. En donde nos cuentan de personaje que ya se me fue el nombre, denme 2 segunditos. Bueno, esta idea de quién es el Joker y le dan un nombre. Ah, maldita sea, se me olvidó el nombre. Ay, espérenme. Bueno, el nombre no es tan importante en este preciso momento. Pero en esa película lo retoman. Bueno, un elemento ese elemento básicamente lo sacaron de acá. Y en esta historia nos cuentan un poco de cuál pudo haber sido el origen del Joker, que en realidad también te deja la duda porque pues, el personaje a veces lo recuerda de una manera, a veces de otra. Yo siempre he pensado que el gran encanto del Joker es que no sabemos realmente su origen, y no nos importa su origen. Lo que realmente nos interesa es ver cómo es que se convierte en un verdadero alter ego para Batman. Entonces esta también es una historia buenísima. Así como dato de coleccionista, yo les voy a decir, creo que, o sea, lo puedes encontrar con nosotros en una versión, en un hardcover, en un precio bastante decente. Pero si en algún momento alguno de ustedes estuviera interesado en conseguir la primera edición, que es de marzo del 1988, también nos pueden contactar y vemos cómo conseguirlo. Esa primera edición pues tiene un valor histórico, sentimental y monetario un poco más alto que la versión más actual, la última que hayan sacado. De hecho apenas sacaron una, si mal no recuerdo, que es blanco y negro en cómic, pero vale muchísimo la pena. Si no lo han leído, la verdad es que Alan Moore es un gran escritor, aunque aclaro, Brian Boland a mí no me gusta como dibujante. Muy bien. Siguiente historia de las que les quería yo hablar. Esta todavía es más reciente. Esta es una historia que se publicó del octubre del 2017 a mayo del 2018. Es una historia de únicamente 8 números y que la verdad, cuando apareció por primera vez en los previews de cómics, pues como que nadie le tomó mucha atención. Yo sí le tomé atención, voy a decirles exactamente por qué. Le tomé atención porque el dibujante Sean Murphy y escritor Sean Murphy, que es la misma persona, a mí ya me había llamado muchísimo la atención porque ya había trabajado con Scott Snyder en la serie de Witches, una serie de cómics que no recuerdo quién publica, y donde me llamó muchísimo la atención el dibujo. Entonces dije, voy a comprar mi paquete para mí. Entonces, lo solicité, me fue llegando. Híjole, después de leer el número 1 dije, ¿qué carajos acabo de leer? Es una historia trepidante. Una historia trepidante donde en realidad el protagonista es el Joker. Pero es una historia, híjole, oscura. Una historia que nos permite ver un lado de la relación Batman-Joker que no se había experimentado. Nos permite también una experiencia diferente de Harley Quinn, que creo que es un personaje que se puso de moda y que ha perdido mucho sentido a pesar de que esté de moda. Creo que lo intentaron convertir en el Deadpool de DC y la verdad es que creo que ella no da para un Deadpool. Es un personaje interesante, pero no es Deadpool, obviamente. Pero en esta serie nos lo presentan de una manera muy interesante, sobre todo que nos presentan dos Harley Quinns. Batman, el Caballero Blanco o White Knight, es, yo creo que
estaría dentro de la década que abarca del 2011 al 2020. Yo la pondré en mi top 3 de historias de Batman, a ese nivel. La verdad es que vale muchísimo la pena. Todavía en este momento que estoy grabando este episodio, están publicando la segunda parte de lo que le llaman el Morphiverse, donde van a salir una serie de historias en torno a este universo de Batman, bien padres. La premisa básica es qué pasaría si el Joker se convirtiera en el Caballero Blanco de Gotham. Esa es la premisa. Neta, se la tienen que echar porque vale muchísimo la pena. Igual, dense una vuelta por la tienda, seguramente tenemos algo interesante para ustedes ahí. Vamos a ver entonces la última historia que les voy a recomendar, ¿ok? A ver, esta es una historia que también en lo personal yo no le puse mucha atención al inicio, pero después me arrepentí de no haberla comprado cuando salió. Este es un tie-in de la historia de Flashpoint. Para los que recuerden, Flashpoint es el evento en el cual DC regresó, más bien reinició a todos sus personajes con números unos, nuevas historias y todo acaba con Flashpoint. Flashpoint desarrolla todo un universo hacia Proyecto Superman, también esta historia de las que les voy a hablar ahorita, The Green Lantern, Hal Jordan, Lois Lane, etc. Una realidad distópica, muy distópica, bastante interesante. Pero una de las primeras cosas es que en la historia central, cuando Flash llega, cuando Barry Allen llega a este universo de Flashpoint o aparece en él, lo primero que hace es buscar a su amigo Bruce y va a la mansión Wayne. Ahí se encuentra con Batman, pero un Batman que no es el Caballero de la Noche, sino el Caballero de la Venganza. Y de ahí todos quedamos intrigados. ¿Quién es? La respuesta es Thomas Wayne. En esta realidad, el que murió fue Bruce y los que sobrevivieron fueron sus padres. En 3 números, el escritor Brian Azzarello nos narra una grandiosa historia de un what if, un qué hubiera pasado si el que muere era Bruce Wayne y no su madre y su padre. Y vemos una historia que de verdad te deja sin palabras. Brian Azzarello se caracteriza por contarte historias llevadas al extremo, siempre sangrientas y siempre crudas. Le recomiendo 100 Bullets, que es como su obra de arte. También les recomiendo mucho Wonder Woman, de la que ya había yo platicado en el episodio pasado. Lo único que no me gusta de esta historia son los dibujos de Eduardo Rizzo. Y vuelvo a lo mismo que con Brian Boland. Habrá quien me diga, eres un naco, no te gustan. Me vale madres, a mí no me gustan. Sin embargo, tengo que reconocer que la historia es muy buena. Creo que el dibujo funciona, pero a mí no me gusta, no me encanta. Y en 3 números uno va aprendiendo quién es este Bruce Wayne. Lo interesante de esto es que posteriormente, y literalmente con esa historia voy a cerrar, en el año 2016, cuando Tom King, el odiado, amado y nunca intermedio Tom King, toma el cómic de Batman y entonces durante 85 números nos cuenta una historia, a mi juicio, otra vez, a mi juicio, a mí sí me gustó, una historia padrísima con respecto a Batman y la relación con su padre de Flashpoint, porque hay una relación ahí bien interesante. La verdad es que cuando retomaron esto yo dije, wow, qué cosa tan más cabrona acabo de ver. Lógicamente este run de Tom King a la mayoría de la gente no le gustó. A mí en lo personal me encantó. Siempre me gusta que me sorprendan con nuevas historias de mis superhéroes favoritos. Hay historias que de plano no me gustan, pero esta concretamente sí. Yo únicamente me brincaría la parte de Nightmare, que es de los números 70 al 70 y algo. Pero de ahí en fuera, toda la historia es buenísima. Buenísima. La verdad vale muchísimo la pena, se las recomiendo. Yo sé que en internet van a leer mil y un cosas que dicen que no, Tom King, crucifíquenlo. A Tom King o lo amas o lo odias. Como a Tom Taylor, lo amas o lo odias. No hay puntos intermedios con ellos dos. Pero creo que de verdad esa historia vale muchísimo la pena. Es todo el run, por eso no puedo decir que sea una historia, es todo el run de Tom King. Ok, muy bien. Pues este fue el programa homenaje a los 81 años de Batman. El próximo año también hablaremos de Batman, por supuesto. El próximo año también estaremos aquí. Espero que este programa les haya gustado. La verdad es que digo, Batman no es mi superhéroe favorito. Es uno de mis favoritos. Pero creo que merecía un homenaje aparte. Les recuerdo que este es un programa patrocinado por BillionsComics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. A nosotros nos encuentran en
Billions Comics en Twitter, y también nos encuentran como Hablemos de Cómics con X en Facebook y como Billions Comics México también en Facebook. Les pedimos que porfa nos ayuden a crecer más, compártanos con sus compañeros, con sus amigos, igual díganme, mira, acá hay un idiota que está hablando de cómics y ni sabe, o agarren y díganle, oye, mira, este programa está interesante. En realidad les voy a decir, el objetivo de hacer este programa es tratar de acercar a la gente que no conoce mucho sobre el tema del cómic, tratando de hacerlo de una manera muy simple y muy sencilla, porque como ustedes sabrán, los que sean expertos, ¿sí?, en este tema, y digo expertos porque en esto no hay ni licenciatura, ni maestría, ni doctorado, y el día en que alguien lo tenga, ahí sí hablaremos de un experto de veras. La intención es que la gente joven se acerque. ¿Por qué? Porque el cómic está viviendo una época de crisis. A lo mejor la gente no lo quiere ver, pero los cómics están en crisis. Están en crisis porque en la actualidad los chicos ya no quieren leer. Si no quieren leer algo, literatura, mucho menos cómics. Les gustan las películas, pero el hecho de que les gustan las películas más que los cómics hace que esta industria pueda desaparecer en algún momento. Recuerden que ya hablé un poco del tema de lo de DC Comics. Considero que es importante que hagamos que esto llegue a más gente y que los que coleccionamos, tenemos esta afición, hagamos que más gente se una, ¿vale? Entonces yo me despido, mi nombre es Carlos Muñoz, a mí me encuentras en Twitter como @drmunoz1906 y nos vemos en otro episodio de esto que es Hablemos de Cómics. Gracias, nos vemos, chao.